en lo profundo de las selvas de la península de Yucatán, mucho antes de que los conquistadores europeos llegaran a las costas de América, floreció una civilización majestuosa, los mayas. Grandes observadores del cielo, los mayas construyeron templos que se alzaban hacia las estrellas, creyendo que en ellas habitaban sus dioses y los secretos del cosmos. Para ellos, el universo no era sólo el escenario de sus vidas, sino una entidad viva, llena de ciclos que guiaban el destino de los hombres. Entre los muchos misterios que envuelven esta antigua civilización, existe una leyenda que ha perdurado en los susurros del tiempo, la leyenda de los Kukulcanes. Según las historias transmitidas por generaciones, estos seres celestiales descendieron de las estrellas, trayendo consigo el conocimiento de los cielos y advertencias sobre un futuro sombrío. Se les describía como altos y luminosos, con ojos oscuros que no mostraban emoción alguna, seres que se comunicaban sin palabras y que observaban a los humanos como meros fragmentos en el vasto tejido del cosmos. Los Kukulcanes fueron, para los mayas, tanto maestros como mensajeros de un destino inevitable. Compartieron secretos sobre las estrellas, las matemáticas y el tiempo, pero a medida que revelaban su sabiduría, dejaron entrever una advertencia. Una sombra se cernía sobre la gran civilización. Un cambio que llegaría desde más allá del mar, trayendo consigo la destrucción y el fin de una era. Con el paso de los años, la presencia de los Kukulcanes comenzó a desvanecerse, y lo que alguna vez fue veneración se transformó en temor. Los sacerdotes, como Itzamnaash, el sumo sacerdote de la leyenda, lucharon por entender las advertencias de estos visitantes del cielo, mientras la fe de su pueblo comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de lo inevitable. Mientras los mayas realizaban sus últimos rituales, intentando aferrarse al contacto con los dioses celestiales, el fin se acercaba. Finalmente, cuando los barcos europeos llegaron a las costas, el destino se cumplió tal como los Kukulcanes lo habían predicho. Las ciudades ardieron, los templos fueron saqueados, y el conocimiento de los mayas fue barrido por la marea de la conquista. Pero en medio de la destrucción, los sacerdotes entendieron que los Kukulcanes no eran salvadores, ni destructores, sino observadores del eterno ciclo del universo. Esta es la historia de Itzamnaah, de su aprendiz Ajkal, y de los enigmáticos Kukulcanes, que vinieron del cielo con promesas de conocimiento y advertencias de destrucción. Es la historia de un pueblo que miraba a las estrellas buscando respuestas, solo para descubrir que su destino, al igual que las estrellas, estaba marcado por ciclos que ninguna ceremonia, por poderosa que fuera, podría cambiar. El misterio de los Kukulcanes sigue vivo en el silencio de las ruinas mayas y en las luces que aún bailan en el cielo nocturno. Y aunque los templos cayeron, el eco de su promesa permanece. Un día volverán, no para salvar ni condenar, sino para observar cómo los ciclos continúan, como lo han hecho desde el principio de los tiempos. Esta es la leyenda de los Kukulcanes, los visitantes del cielo, y su advertencia eterna a la humanidad. El aire, en la jungla maya, denso y cargado de humedad, parecía haberse detenido. Las hojas de las altas ceibas, normalmente mecidas por los vientos suaves de la tarde, permanecían inmóviles bajo el manto oscuro del cielo nocturno. Aquella noche, sin embargo, no era como las otras. Los ojos de Itzamnaah se alzaron hacia las estrellas, que parpadeaban sobre las pirámides en perfecta quietud. En sus años como sumo sacerdote, nunca Mo había sentido tan profundamente la presencia de lo desconocido. Los dioses, que
que hasta ese momento siempre habían respondido a través de señales claras, parecían estar enviando un mensaje diferente. Algo más allá de lo divino, algo tan vasto como el tiempo y el espacio mismo, se estaba manifestando. A su lado, Ahkal, su joven aprendiz, no pudo evitar dejar escapar un suspiro de asombro al ver las luces aparecer en el cielo. Primero, fue solo un destello, como si un fuego antiguo se encendiera entre las estrellas. Luego, comenzaron a multiplicarse, moviéndose con un ritmo que no seguía ningún patrón conocido. Parecían tener voluntad propia, danzando en un intrincado espiral que dejaba tras de sí una sensación de vacío en el corazón de quienes las observaban. Itzamnaash había sentido la presencia de los dioses de muchas formas a lo largo de su vida, en los sueños, en el sacrificio ritual, en los patrones celestiales que él, como gran intérprete, descifraba desde la cumbre del templo. Pero aquella noche, la energía que envolvía el aire era diferente. No era solo la quietud extraña de la naturaleza o el movimiento errático de las luces. Era como si algo más profundo y ancestral se hubiera despertado. «Esas luces», murmuró Ahkal, su voz cargada de asombro juvenil. «No se parecen a ninguna de las señales que hemos visto antes, maestro. ¿Son los dioses?» El viejo sacerdote no respondió de inmediato. Se quedó observando, inmerso en un silencio reverente. Las luces se acercaban, trazando caminos en el cielo que ningún dios conocido podría haber seguido. Alzaron templos de luz, estructuras que parecían descomponerse y recomponerse en un lenguaje que solo el cosmos podía entender. Finalmente, Itzamnach murmuró, casi para sí mismo: «No, no son los dioses, son algo más». El terror se infiltró lentamente entre los sacerdotes, como el susurro lejano de un viento que solo puede percibirse al borde de la consciencia. Aunque las luces parecían hermosas y llenas de poder, un aura de peligro las envolvía. No era un miedo primario, directo. Era algo más profundo, un sentimiento de que el tejido mismo de su realidad estaba a punto de ser desgarrado, y con ello, todo lo que conocían. Mientras las luces continuaban su descenso, Ahkal sintió el frío recorrer su espalda. Intentaba calmar su mente con los rezos aprendidos, pero cada palabra parecía desvanecerse en la noche, inútil frente a lo que estaba sucediendo. ¿Qué eran esas criaturas celestiales? De repente, el silencio fue roto por una sensación que golpeó directamente en la mente de Itzamnaach, una comunicación que no provenía del lenguaje hablado, sino de algo más primordial. Sintió una presencia que inundaba su ser, como si una corriente eléctrica corriera por sus venas. Sin moverse, sin pronunciar palabra alguna, comprendió el mensaje. «No temáis. Somos los sabios del cielo. Hemos venido a advertir y a compartir». Pero a pesar de esas palabras tranquilizadoras, Itzamnach supo, en lo más profundo de su alma, que su significado real no podía comprenderse por completo. Había algo más, algo oculto tras ese mensaje telepático, algo que provocaba escalofríos. ¿Advertir qué? ¿Compartir qué? Y sobre todo, ¿a qué costo? Las luces se desvanecieron en la oscuridad, pero el aire quedó cargado con su energía. Itzamnach bajó la cabeza, consciente de que aquel encuentro cambiaría para siempre el destino de su pueblo. Su mirada se cruzó con la de Ahkal, cuyos ojos, aunque llenos de curiosidad, ya mostraban signos de inquietud. «Prepara los rituales», dijo Itzamnach con voz firme, pero sombría. «Los dioses nos han enviado una señal, y debemos estar listos para lo que está por venir». Ahkal asintió, pero mientras se alejaba, no pudo evitar mirar una vez más hacia el cielo vacío. En el fondo de su ser, una duda comenzaba a germinar. Tal vez, solo tal vez,
Aquellas criaturas no eran heraldos de los dioses. Tal vez eran algo mucho más peligroso. El cielo, tan vasto como insondable, se cernía sobre la gran ciudad maya. La luna, oculta tras un velo de nubes oscuras, parecía Veranu haber cedido su lugar a las luces errantes que ahora aparecían en las noches más oscuras. Desde la cima del templo principal, los cánticos resonaban, llevando sus ecos hasta lo profundo de la jungla, como si cada rincón de la naturaleza quisiera escuchar los mensajes celestiales. Itzamnaash, rodeado por los demás sacerdotes, alzó las manos al cielo. El fuego sagrado ardía a sus espaldas, proyectando sombras vacilantes sobre las paredes del templo, mientras el viento soplaba con un murmullo grave, como si el mundo mismo estuviera conteniendo el aliento. Hoy, las luces volverían. Los culcanes responderían al llamado. El aire era espeso con el aroma del incienso de copal y las hierbas quemadas. Los vapores subían hacia el cielo, donde las primeras luces ya comenzaban a manifestarse. Se movían con una gracia antinatural, como si fueran entidades vivas, observando desde lo alto. Ajkal, de pie junto a su maestro, no podía apartar los ojos de ellas. La fascinación brillaba en sus pupilas, pero un rastro de duda también se asomaba. Cada vez que los Kukulkanes se acercaban, una sensación indescriptible se apoderaba del lugar. Era como si la jungla y el cosmos se entrelazaran en un abrazo tembloroso, difuminando las fronteras entre lo humano y lo divino. Ajkal sentía el palpitar de su propio corazón en sus sienes, un ritmo que parecía imitar el movimiento errático de las luces. Los otros sacerdotes murmuraban plegarias ancestrales, pero había una tensión palpable en sus voces, un susurro de duda que no podía ser ignorado. Había algo en esas luces, algo más allá del conocimiento humano, y esa sensación empezaba a infectar los corazones más fieles. De repente, el aire se volvió denso y vibrante. Desde las luces que descendían con majestuosa lentitud, surgieron figuras. Eran altas, majestuosas, rodeadas de una niebla luminosa que parecía emanar de su piel translúcida. Sus ojos, oscuros como el vacío entre las estrellas, no mostraban emoción alguna, pero irradiaban una inteligencia inmensa y desconocida. Ajkal por un momento se sintió pequeño, insignificante ante aquellos seres, pero a diferencia de los demás, su miedo estaba acompañado por una emoción intensa, curiosidad. Ansiaba comprenderlos, descubrir lo que sabían. Itzamnaj, a su lado, mantuvo la mirada fija en la figura central de los Kukulkanes. Esa misma presencia telepática que había sentido antes lo envolvió una vez más. Somos los sabios del cielo, portadores del conocimiento de las estrellas. Hemos visto más allá del tiempo, y os traemos los secretos del cosmos. Las palabras resonaron en la mente de Itzamnaash como ecos distantes, pero claras. Sabía que el mensaje no solo era para él, sino para todos los presentes, aunque nadie más lo había recibido con la misma nitidez. Y aunque esas palabras parecían una bendición, Itzamnaash no podía ignorar la inquietud que le provocaban. Conocimiento, siempre a cambio de algo. A lo largo de las siguientes semanas, los encuentros con los Kukulkanes se hicieron más frecuentes. En cada ceremonia, compartían conocimientos que dejaban a los sacerdotes en un estado de asombro y duda. Hablaron de las estrellas como pasillos de luz, de caminos invisibles que conectaban mundos distantes. Describieron con una precisión aterradora los movimientos celestiales y las fuerzas que regulaban el tiempo. Pero a medida que más información fluía de los labios silenciosos de esos seres, las mentes de los sacerdotes comenzaban a mostrar signos de desgaste. Itzamnaash, quien había sido el más reservado de todos, empezó a tener sueños perturbadores. En sus visiones veía ciudades en ruinas,
templos cayendo en la oscuridad y, sobre todo, las luces que alguna vez adoró, quemando todo a su paso. Pero lo más inquietante era la sensación persistente de que esos sueños no eran solo advertencias, eran presagios inevitables. Ahkal, por su parte, empezó a notar los cambios en los demás sacerdotes. Algunos comenzaron a hablar en murmullos incoherentes durante las noches, despertándose sobresaltados de sueños que no compartían. Los más antiguos del consejo se retiraban en silencio, como si algo los estuviera quebrando por dentro. Aunque aún compartían el conocimiento del cosmos, la duda y el miedo crecían como sombras en sus corazones. Una noche, después de una ceremonia particularmente intensa, Ahkal se acercó a su maestro, impulsado por el deseo de comprender lo que estaba sucediendo. «Maestro, el conocimiento que los Kukulkanes nos traen es un don. Pero, ¿a qué costo?», preguntó, con los ojos llenos de una mezcla de temor y fascinación. Itzamnaj lo miró largo rato antes de responder. Había algo roto en sus ojos, un vacío que Ahkal no había visto antes. A veces, el don de los dioses no es lo que parece, Ahkal. Hay un precio en cada enseñanza, y no siempre es visible al principio. Estos seres han visto más allá de lo que nosotros jamás podríamos comprender. Pero no creo que lo que nos están dando sea solo sabiduría. Ellos no tienen emociones. No sienten lo que nosotros sentimos. Son distantes, fríos, y eso me aterra más que cualquier advertencia. Ahkal escuchó en silencio, sus pensamientos divididos entre su admiración por los Kukulkanes y el creciente miedo que empezaba a enraizarse en su alma. Esa noche, mientras Ahkal dormía inquieto, Itzamnaj subió solo a la cima del templo, buscando respuestas en el silencio de las estrellas. Los Kukulkanes no habían aparecido en varios días, y sus visitas se hacían cada vez más esporádicas, más misteriosas. Su mente estaba en guerra. ¿Debía confiar en lo que estos seres estaban compartiendo? ¿Era este conocimiento una bendición o una maldición disfrazada? Cada respuesta que recibía de los Kukulkanes venía envuelta en más preguntas, en más incertidumbre. De pie en la oscuridad, Itzamnaj sintió una vez más la presencia telepática de los Kukulkanes, pero esta vez fue más breve, más distante, casi como un eco de lo que había sido antes. El cambio se avecina. No todos sobrevivirán a lo que está por venir. El viento se levantó, frío y cortante. Itzamnaj cerró los ojos, sintiendo el peso de esa advertencia sobre sus hombros. El conocimiento siempre tenía un precio. Habían pasado semanas desde la última visita de los Kukulkanes, y el aire en la ciudad maya se había vuelto más denso, más inquieto. Cada noche, los sacerdotes observaban el cielo con expectación, esperando las luces que ya no descendían con la misma frecuencia. Las ceremonias continuaban, los cánticos resonaban en las pirámides, pero las respuestas celestiales se tornaban cada vez más escasas, más distantes. Era como si los Kukulkanes estuvieran retirándose lentamente, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre y presagios oscuros. Itzamnaj, desde la cima del templo, observaba el cielo con los ojos cansados. Las luces seguían allí, a lo lejos, pero ya no descendían con la majestuosa cercanía de antes. Había algo que estaba cambiando, algo que él no podía controlar ni comprender del todo, y eso lo consumía por dentro. El sumo sacerdote había sido un pilar de sabiduría y fe durante décadas, guiando a su pueblo a través de tiempos de prosperidad y peligro. Pero ahora, su fe tambaleaba. Los Kukulkanes, a quienes había considerado como portadores de la verdad cósmica, se estaban retirando, y en su lugar dejaban advertencias veladas que llenaban de terror su alma.
En las noches, las visiones volvían a él con una intensidad perturbadora. Veía grandes barcos surcando mares oscuros, guerreros extraños descendiendo sobre tierras que una vez habían sido sagradas. En sus sueños, las ciudades mayas ardían, sus templos reducidos a escombros bajo el peso de una fuerza que no podía ser detenida. Y siempre, en el fondo de esas visiones, estaban las luces que habían traído sabiduría, pero también destrucción. Akal, siempre vigilante, notó el cambio en su maestro. Itzamnash se había vuelto más silencioso, más distante, como si cargara un peso invisible que le impedía compartir sus pensamientos. Una noche, después de una ceremonia en la que los Kukulkanes no se manifestaron, Akal se armó de valor y se acercó a su mentor. «Maestro, algo no está bien». La voz de Akal era apenas un susurro, pero cargada de preocupación. «Los Kukulkanes nos han dado conocimiento, pero ahora parece que nos están abandonando. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se retiran?» Itzamnash no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, donde las últimas luces parpadeaban como estrellas moribundas. Sabía la respuesta, pero temía pronunciarla. «Se están yendo porque ya han cumplido su propósito», dijo finalmente, su voz ronca por el cansancio. «Nos advirtieron. Lo que está por venir no se puede evitar, Akal. Es inevitable». Akal frunció el ceño, confuso y frustrado. «¿Advertido? ¿De qué? No entiendo. ¿Qué nos han advertido exactamente?» Itzamnaj lo miró entonces, sus ojos cargados de una tristeza infinita. «De nuestra propia destrucción». El joven aprendiz sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. «Destrucción». Las palabras de su maestro eran claras, pero la desesperanza con la que las había pronunciado lo llenaba de un miedo que jamás había sentido. Akal había creído que el conocimiento de los Kukulkanes los llevaría a una nueva era de grandeza, pero ahora comenzaba a dudar. ¿Habían sido engañados todo este tiempo? En los días siguientes, los sacerdotes comenzaron a tener visiones similares. Las ceremonias nocturnas se tornaron más tensas, llenas de un silencio opresivo que solo era interrumpido por el crujir del viento y los susurros inquietos de los más ancianos. Los fuegos sagrados, que una vez brillaban con fuerza, ahora parecían parpadear bajo una luz débil, como si temieran ser apagados por la oscuridad inminente. Durante uno de los rituales, algo cambió. Mientras los sacerdotes entonaban cánticos al ritmo de los tambores, el cielo pareció oscurecerse aún más, y las luces de los Kukulkanes finalmente hicieron una aparición. Pero esta vez no descendieron con la misma gracia de antes. No hubo ceremonia ni mensaje cálido. En su lugar, una única luz, más brillante que todas las demás, se detuvo sobre la pirámide principal. Itzamnash sintió la conexión de inmediato, más fuerte que nunca. La voz de los Kukulkanes resonó en su mente, clara, directa y aterradora. El cambio viene desde el otro lado del mar. Grandes barcos, extraños guerreros. No podéis detener lo que ya ha sido puesto en movimiento. El fin de vuestra era se aproxima. La voz era fría, desprovista de emoción, pero cargada de certeza. Itzamnaj cayó de rodillas, incapaz de soportar el peso de esa revelación. Akal, quien lo observaba desde la distancia, sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era eso lo que los Kukulkanes habían estado ocultando? ¿Un final inevitable? Akal, dividido entre la lealtad a su maestro y su propio temor creciente, comenzó a cuestionar todo lo que había creído hasta entonces. Durante semanas había defendido la presencia de los Kukulkanes, convencido de que su llegada era una bendición. Pero ahora, las palabras de Itzamnash resonaban en su mente con una claridad aterradora. Destrucción, advertencia
Inevitabilidad. Su fe tambaleaba. ¿Qué significaba todo lo que los Kukulkanes les habían enseñado si no podían evitar su propio destino? Habían sido manipulados, conducidos hacia un final inevitable bajo la ilusión del conocimiento divino. Esa noche, Itzamnaash reunió a los sacerdotes más cercanos en el templo principal. Su semblante era sombrío, y los signos del cansancio se mostraban en su piel curtida por los años y las visiones. Akal lo miraba con preocupación, pero también con una nueva convicción nacida del miedo. Nos lo han advertido. La voz de Itzamnach resonó en el templo. El fin está cerca. Los Kukulkanes nos han mostrado lo que viene y debemos prepararnos. No podemos cambiar lo que está por suceder, pero podemos enfrentar nuestro destino con dignidad. Un silencio profundo cayó sobre los sacerdotes. Algunos asintieron con resignación, otros bajaron la cabeza, incapaces de aceptar lo que sus corazones ya sabían. El final de una era estaba escrito en las estrellas, y los dioses celestiales, en su fría indiferencia, no harían nada para evitarlo. Ajkal sintió una nueva emoción florecer en su interior. No era solo miedo, sino una desesperada necesidad de luchar contra lo inevitable, de resistir aunque todo pareciera perdido. Pero, ¿cómo podría enfrentarse a algo que ya estaba predicho en las estrellas? Mientras el viento soplaba entre las columnas del templo, los fuegos sagrados temblaron una vez más, como si respondieran al mismo temor que ahora se apoderaba de los corazones de todos los presentes. El templo principal de la ciudad maya, una vez iluminado por la fe y el fervor de los sacerdotes, parecía ahora sumido en una sombra más profunda que la noche. Las antorchas ardían con una luz vacilante, proyectando sombras que se movían inquietas sobre los muros de piedra, como si la misma oscuridad estuviera viva, acechando desde los rincones. Los cánticos sagrados continuaban, pero sus voces estaban apagadas, como si el mismo aire fuera demasiado pesado para cargar sus plegarias. Itzamnaash, al frente del altar, permanecía en silencio. Sus manos temblaban mientras levantaba el cuenco ceremonial lleno de incienso humeante. Su mente estaba lejos, atormentada por las visiones que se repetían cada noche con una claridad que no le daba tregua. La llegada de los conquistadores, la caída de su civilización, el final de todo lo que conocía. Akal observaba a su maestro desde las sombras, con una mezcla de preocupación y miedo. Itzamnaash había cambiado, y no solo por el cansancio de las visiones. Había en él una desesperación creciente, una obsesión por realizar más rituales, más ceremonias, en un intento desesperado por mantener el contacto con los Kukulkanes. Pero los seres celestiales ya no respondían como antes. Las noches se tornaban más frías, y el viento, que solía traer el susurro cálido de la jungla, ahora traía consigo un eco vacío, como un presagio del fin. La jungla misma parecía retraerse, como si conociera el destino que se avecinaba. Las luces en el cielo aparecían con menos frecuencia, y cuando lo hacían su brillo era pálido, casi distante, como si los Kukulkanes estuvieran observando desde lejos sin intervenir. Los sacrificios continuaban. Los sacerdotes, liderados por Itzamnaash, realizaban las ceremonias con una intensidad creciente. La sangre de los sacrificios corría sobre las piedras del templo, y el incienso llenaba el aire con su aroma denso y embriagador. Pero las respuestas de los dioses no llegaban. Los cielos permanecían en silencio. Cada día que pasaba, Itzamnaash sentía como el vacío dentro de él crecía. Había sido un hombre de fe durante toda su vida, interpretando las señales de los dioses y guiando a su pueblo con sabiduría y determinación. Pero ahora, la incertidumbre lo consumía. Las advertencias de los Kukulkanes
lo atormentaban, y su propia fe comenzaba a tambalearse. Mientras preparaba los rituales, la mente de Itzamnaj estaba en un constante torbellino. ¿Habían sido abandonados por los seres celestiales? ¿Habían malinterpretado las señales desde el principio? El conocimiento que los Kukulkanes les habían otorgado ahora se sentía como una carga, una advertencia vacía que no les proporcionaba respuestas, solo más preguntas. Durante una de las ceremonias más intensas, Ixchel, la sacerdotisa de gran belleza y fe inquebrantable en los Kukulkanes, se acercó a Itzamnaj. Su expresión serena contrastaba con la desesperación que crecía en los ojos de los demás sacerdotes. Ella aún creía que los Kukulkanes eran sus aliados y que las advertencias eran una oportunidad para prepararse, no una sentencia ineludible. «Maestro», dijo Ixchel, su voz firme pero compasiva, «los Kukulkanes no nos han abandonado. Aún debemos confiar en sus enseñanzas. Ellos no nos han dado este conocimiento para que nos hundamos en el miedo. Este es un desafío, pero podemos superarlo». Itzamnaj no levantó la mirada de los símbolos que trazaba en el suelo, su respiración pesada, sus manos temblorosas. Durante un largo momento, no respondió. Finalmente, habló, su voz baja y llena de un peso que solo él comprendía en su totalidad. «Ixchel, tú no has visto lo que yo he visto», dijo, sus palabras como un susurro que parecía salir del fondo de su alma. «Las visiones, no hay esperanza. Lo que los Kukulkanes nos han mostrado es una advertencia de un destino que no podemos evitar. Estamos condenados». La mirada de Ixchel se endureció, su compasión transformándose en una firme resolución. «No, maestro, eso no es lo que los Kukulkanes desean para nosotros. Ellos nos han enseñado sobre el cosmos, sobre los caminos de las estrellas. Nos han mostrado cómo conectarnos con el universo. No pueden ser los heraldos de nuestra destrucción. Estás dejando que el miedo nuble tu juicio». Itzamnaj levantó los ojos lentamente, mirando a Ixchel con una mezcla de agotamiento y resignación. El brillo de la fe en su sacerdotisa era innegable, pero él había visto demasiado. Las luces, que una vez trajeron esperanza y conocimiento, ahora lo llenaban de un temor profundo e insondable. Cada noche que pasaba sin una respuesta directa de los Kukulkanes erosionaba su alma, como el mar desgasta la piedra. «Ya no puedo ignorar las visiones», respondió Itzamnaj con un susurro roto. «He visto los barcos, los hombres extraños que llegan desde el otro lado del mar. He visto nuestras ciudades caer, nuestros templos derrumbarse bajo el peso de lo inevitable. ¿Cómo puedes seguir creyendo en los Kukulkanes después de todo esto?» Ixchel no retrocedió. Su postura se mantuvo firme, su fe en los seres del cielo inquebrantable. «Tal vez nos han mostrado el futuro, pero no está sellado. Las estrellas son caminos, no destinos. Debemos seguir luchando, maestro. Si nos rendimos ahora, entonces sí estaremos perdidos». El conflicto entre Itzamnaj e Ixchel era palpable y no pasó desapercibido entre los otros sacerdotes. Hunahpu, el sacerdote rebelde, quien ya había comenzado a sembrar dudas entre sus compañeros, vio en esto la oportunidad de dar voz a sus propias inquietudes. Se había mantenido en silencio durante mucho tiempo, observando cómo la influencia de los Kukulkanes dividía al sacerdocio y debilitaba la estructura de poder que una vez fue inquebrantable. Durante una asamblea en el templo, Hunahpu se adelantó, su túnica oscura moviéndose como una sombra viva entre las antorchas. «Estamos perdiendo nuestro camino», dijo, su voz resonante cortando el silencio que reinaba en la sala. «Los Kukulkanes no son dioses,
Nos han traído conocimiento, sí, pero también confusión, miedo y presagios de destrucción. Nos han manipulado. Nos han hecho creer que dependemos de ellos. Pero nosotros somos mayas. No necesitamos sus advertencias para enfrentar lo que vendrá. Su declaración provocó murmullos entre los sacerdotes. Algunos asintieron en silencio, mientras otros lo miraban con escepticismo. Ixchel frunció el ceño, claramente disgustada por sus palabras, pero antes de que pudiera responder, Chacmo, el líder militar, habló. «Hunahpu tiene razón», dijo el guerrero, su imponente figura emergiendo de entre las sombras. «Los dioses siempre nos han dado señales que podíamos interpretar, pero los Kukulkanes, ellos nos han llenado de incertidumbre. Si el enemigo viene, si esos barcos que tuviste en tus visiones son reales, Itzamnaash, entonces debemos prepararnos. No podemos depender de seres que no comprenden nuestras luchas». Las palabras de Chacmo trajeron una tensión más palpable al ambiente. Itzamnaash, que había sido el pilar de la fe y la conexión con los dioses, sentía como su autoridad estaba siendo erosionada por las dudas que crecían en su propio corazón. Los Kukulkanes, que una vez habían traído promesas de conocimiento, ahora se percibían como heraldos de un destino fatal. «No estamos preparados para lo que viene», respondió Itzamnaash, con una voz que, aunque firme, contenía la desesperación de un hombre que veía como todo lo que había construido se desmoronaba. «No hay ritual, no hay preparación que pueda salvarnos de lo que he visto. Los Kukulkanes nos han mostrado nuestro destino». Ixchel se adelantó, su rostro reflejando una mezcla de compasión y desilusión hacia su maestro. «Si tú no puedes guiar a nuestro pueblo, lo haré yo», dijo, sus palabras tan suaves como contundentes. «No me rendiré ante lo que no comprendemos del todo. Los Kulkanes no son enemigos, no son la causa de nuestra caída. Aún hay esperanza». La asamblea se disolvió en silencio, pero el daño estaba hecho. La división entre los sacerdotes era clara, y la desesperación comenzaba a hacer mella en el corazón de todos. La ciudad maya, una vez unificada en sus creencias y en su conexión con lo divino, estaba comenzando a fracturarse. Esa noche, mientras las últimas brasas de los fuegos sagrados se apagaban, Itzamnaash observó las estrellas una vez más, buscando en ellas respuestas que no llegaban. Las luces de los Kukulkanes, tan distantes como siempre, parpadeaban en la distancia, como testigos indiferentes del sufrimiento de los mortales. El destino de su pueblo ya estaba sellado, o al menos eso era lo que su corazón, lleno de sombras, le decía. En lo profundo de la noche, Itzamnaash se retiró solo al templo. Sentía la mirada de su pueblo sobre él, esperando que los guiara. Pero en su interior solo había vacío. Los Kukulkanes lo habían abandonado a medias, dándole conocimiento pero también llenándolo de un terror que lo había consumido lentamente. El final estaba cerca. Podía sentirlo en cada susurro del viento, en cada estrella apagada. Frente al altar, Itzamnaash cayó de rodillas, su cuerpo temblando bajo el peso de su responsabilidad y de su fracaso. Miró hacia el cielo una última vez y, con un susurro casi inaudible, pidió a los dioses que le dieran una señal. Pero solo hubo silencio. El viento respondió con un aullido lejano, frío y distante, mientras las luces en el cielo se desvanecían una vez más, dejándolo solo con sus dudas y temores. Desde lo alto del templo principal, Itzamnaash observaba el horizonte con el corazón pesado. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras, y el viento soplaba con una frialdad que parecía anunciar el final de algo inmenso. Los barcos estaban llegando, tal como lo había visto en sus visiones. A lo lejos,
Los guerreros que descendían de esas enormes bestias de madera eran como sombras que anunciaban la muerte y la destrucción. El mar, una vez calmo, rugía con una fuerza inquietante, como si la naturaleza misma intentara advertirles del peligro inminente. A su lado, Chacmo, el líder militar maya, se mantenía firme, su mirada fija en las embarcaciones que se acercaban. Sabía lo que esto significaba. Lo había sabido desde las advertencias de Itzamnaash y las palabras de los Kukulkanes. La destrucción estaba a las puertas. Pero, a diferencia del sacerdote, Chacmo no estaba dispuesto a aceptar el destino sin luchar. «No son dioses, son hombres», murmuró Chacmo, su voz firme, pero cargada de rabia contenida. «Y los hombres pueden morir». Los conquistadores europeos avanzaban con una lentitud inquietante, como si supieran que el tiempo y el destino estaban de su lado. La jungla, antes densa y vibrante, parecía retraerse en silencio, como si la misma tierra maya entendiera el peso de lo que estaba por suceder. El aire, cargado de humedad y tensión, hacía que cada respiro se sintiera más denso, más pesado. Los mayas, quienes habían observado el cielo durante siglos, buscando señales en las estrellas y las constelaciones, ahora miraban hacia el mar, hacia los invasores que traían consigo el caos y la devastación. Los dioses no respondían a sus plegarias. El conocimiento de los Kukulkanes, que alguna vez fue un faro de esperanza, se desvanecía ante la brutal realidad que se aproximaba. Todo lo que habían aprendido, todo lo que les fue prometido, ahora parecía inútil frente a la fuerza de los conquistadores. En el templo, Itzamnaash caminaba entre las sombras, el peso de sus visiones cayendo sobre él como una piedra que aplasta su espíritu. Sabía que esto iba a suceder, lo había visto en sus sueños, en las advertencias silenciosas de los Kukulkanes, y sin embargo, no había logrado evitarlo. Cada sacrificio, cada ceremonia, había sido en vano. Akal lo observaba desde un rincón, su corazón dividido entre la compasión por su maestro y la desesperación por lo que estaba por suceder. Los rumores corrían entre los jóvenes, los invasores traían fuego y muerte, y no había ritual que pudiera detenerlos. Akul, que alguna vez había sentido curiosidad y admiración por los Kukulkanes, ahora sentía una mezcla de traición y miedo. «Maestro», dijo Akal, acercándose lentamente a Itzamnaash, «debemos hacer algo. No podemos simplemente esperar a que todo se destruya. Tal vez podamos encontrar una forma de luchar». Itzamnaash levantó la mirada, sus ojos oscuros y llenos de sombras. Era el rostro de un hombre que había perdido toda esperanza. «¿Luchar?», susurró Itzamnaash con amargura. «No podemos luchar contra lo inevitable, Akal. Los Kulkanes nos advirtieron. Todo esto ya estaba escrito en las estrellas. No hay nada que podamos hacer». Chacmo y la resistencia. Mientras los sacerdotes luchaban con sus dudas y miedos, Chacmo preparaba a su ejército. Aunque los Kukulkanes habían dado advertencias de destrucción, Chacmo no creía en el destino sellado. Había reunido a sus mejores guerreros, hombres y mujeres que estaban dispuestos a luchar hasta el último aliento para proteger su tierra. Los tambores de guerra resonaban en la distancia, y el sonido de las armas forjadas con maestría llenaba el aire con un eco metálico. Chacmo sabía que las probabilidades estaban en su contra. Los conquistadores traían consigo armas de fuego, tecnología que él no comprendía del todo. Pero no se trataba solo de ganar la guerra, se trataba de defender el honor de su pueblo. «Ellos vendrán con su fuego y su acero, pero nosotros tenemos la fuerza de nuestra tierra y de nuestros dioses», dijo Chacmo a sus guerreros, su voz llena de convicción.
Lucharemos hasta el final, no por nosotros, sino por los que vendrán después de nosotros. Que sepan que los mayas no se rindieron sin dar batalla. Cuando los primeros barcos tocaron tierra, el caos estalló. Los conquistadores europeos descendieron con una fuerza implacable, quemando y saqueando todo lo que encontraban a su paso. Las antiguas ciudades mayas, orgullosas y llenas de historia, se desmoronaban bajo el peso de los invasores. Los templos fueron saqueados, los códices quemados, y los sacerdotes, que alguna vez guiaron a su pueblo con firmeza, ahora se encontraban impotentes ante la marea de destrucción que se avecinaba. Itzamnaach observaba desde el templo, su cuerpo debilitado y su alma rota. Las visiones se estaban cumpliendo, cada una de ellas manifestándose con una precisión aterradora. Todo lo que había visto en sus sueños se hacía realidad. Las ciudades en llamas, las estatuas sagradas derrumbándose, los gritos de su pueblo resonando en el aire como un eco del fin. Ahkal, por su parte, intentaba ayudar a los supervivientes, liderando a los más jóvenes en un intento desesperado por salvar lo poco que quedaba. Pero cada esfuerzo parecía en vano. La fuerza de los conquistadores era implacable, y por cada templo que lograban defender, otros caían. El terror que se apoderó del pueblo maya no fue solo físico, sino también espiritual. Los cuculcanes ya no respondían a los llamados de los sacerdotes. Las luces en el cielo se habían desvanecido, y lo único que quedaba era el vacío. El miedo a lo desconocido, que había llenado los corazones de los mayas durante tanto tiempo, ahora era sustituido por el miedo a una realidad brutal. El fin de su civilización. Nos han abandonado, murmuraba un sacerdote anciano, mientras las lágrimas corrían por su rostro arrugado. Nos prometieron conocimiento, pero nos han dejado solos en el momento de nuestra mayor necesidad. Itzamnaach, debilitado y desmoronado por dentro, escuchaba esos murmullos y sentía que su propia fe, aquella que había sostenido durante tantos años, se derrumbaba bajo el peso de la verdad. El destino que había visto no era una advertencia, era una sentencia. Chacmo y sus guerreros dieron su última batalla en las puertas de la ciudad principal. El sonido de las espadas y las armas de fuego resonaba en el aire, y la sangre de los caídos manchaba el suelo sagrado. Chacmo, con su armadura decorada con plumas rojas y verdes, luchó con una fiereza que inspiraba a sus hombres, pero incluso él sabía que el fin estaba cerca. Mientras los templos caían y las ciudades ardían, Itzamnaach observaba desde lo alto, su cuerpo inmóvil, su mente vagando entre la realidad y las visiones. En ese momento se dio cuenta de algo. Los cuculcanes no habían sido mensajeros de salvación ni de destrucción. Habían sido simplemente observadores, figuras distantes y cósmicas que no comprendían el sufrimiento humano ni les importaba. Ellos habían venido a advertir, no a intervenir. Esto es lo que somos para ellos, murmuró Itzamnaach, su voz apenas un susurro. Solo un fragmento en la eternidad, solo una chispa que se apaga. Cuando la batalla llegó a su fin, la ciudad maya quedó sumida en el silencio. Los templos que habían sido testigos de 1000 años de historia se desplomaron, y con ellos las esperanzas de un pueblo. El conocimiento cósmico que los cuculcanes habían entregado quedó enterrado bajo las ruinas, y el cielo, antes lleno de luces misteriosas, ahora estaba oscuro y vacío. Ahkal, herido pero vivo, se arrodilló entre los escombros, sosteniendo los restos de uno de los antiguos códices. Las palabras escritas allí hablaban de las estrellas, de la conexión con el cosmos, pero ahora todo eso parecía tan distante, tan inútil. «¿Qué hemos hecho?», murmuró Ahkal, su voz quebrada por la desesperación. «¿Qué nos han dejado?». Desde lo alto del templo,
Itzamnash observó el cielo por última vez, y en ese momento una pequeña luz, apenas perceptible, apareció en el horizonte como un último recordatorio de los Kukulkanes. No era una promesa, sino un testimonio silencioso de que ellos seguirían existiendo, mucho después de que los humanos hubieran desaparecido. El viento sopló fuerte una vez más, llevando consigo las cenizas de una civilización perdida. El viento, que alguna vez susurraba entre las frondas de la jungla maya, ahora solo traía consigo el eco del silencio. Las grandes ciudades, una vez llenas de vida y de fervor espiritual, yacían en ruinas. Los templos sagrados, donde los sacerdotes conectaban con los dioses y observaban las estrellas, estaban ahora cubiertos de escombros, fragmentos de una civilización que había sucumbido al poder de los invasores. Itzamnash permanecía en el templo en ruinas, su cuerpo frágil, su espíritu agotado por los años de lucha interna y las visiones que finalmente se habían materializado. Había visto el fin de su pueblo, y ahora estaba solo. Los conquistadores habían tomado la tierra que él había jurado proteger, pero más que la pérdida física, lo que más dolía era el vacío espiritual que lo consumía. Los dioses no habían respondido, y los Kukulkanes, aquellos visitantes del cielo, se habían retirado, dejando a los mayas en su hora más oscura. El cielo, alguna vez un vasto lienzo lleno de constelaciones que guiaban los rituales, estaba cubierto por nubes grises. El aire era pesado, no solo por el polvo de los templos derrumbados, sino también por la sensación de pérdida profunda que impregnaba la tierra. Los pocos sobrevivientes vagaban en silencio, sin rumbo, perdidos no solo en sus cuerpos, sino también en sus almas. Ya no había ceremonias, ya no había plegarias. Solo quedaba el eco de lo que una vez fue. Itzamnaah, sentado en lo alto de lo que quedaba de su templo, miraba al horizonte. Su cuerpo envejecido estaba marcado por cicatrices invisibles de las visiones y los años de carga espiritual. Sabía que su tiempo estaba llegando a su fin. Ya no quedaba nada que pudiera hacer por su pueblo, y eso lo llenaba de una tristeza infinita. Pero mientras el viento barría las ruinas, algo en el cielo comenzó a cambiar. Una luz, pequeña y apenas perceptible al principio, apareció en la distancia. De repente, el aire a su alrededor pareció volverse más ligero. Itzamnash alzó la cabeza lentamente, y sus ojos, que durante tanto tiempo habían buscado respuestas en los cielos, vieron lo que parecía ser un último mensaje de los Kukulkanes. La luz se hacía más brillante, más cercana, pero no con la misma intensidad de aquellos primeros encuentros. Esta luz era suave, casi reconfortante, como el brillo lejano de una estrella que guía en la oscuridad. Itzamnash sintió que algo cambiaba dentro de él. Las dudas, los miedos, las preguntas que lo habían consumido durante tanto tiempo, empezaban a disiparse. Ya no había necesidad de respuestas. La visión que se desplegaba ante él no traía promesas de salvación, pero tampoco de destrucción. Era simplemente paz. Volveremos. La voz resonó en su mente, suave y distante, como un eco del pasado, una promesa de algo más allá de lo humano. Los Kukulkanes, esos seres enigmáticos que habían traído advertencias y conocimiento, no habían desaparecido para siempre. Habían observado, testigos de una civilización que se derrumbaba, y aunque no se habían involucrado de forma directa, su presencia, de alguna manera, seguía allí. Itzamnaah comprendió entonces algo que nunca había comprendido antes. Los Kukulkanes no estaban interesados en el destino de una única civilización o en los detalles mundanos de la historia humana. Eran observadores de algo mucho más grande, algo que trascendía el tiempo y el espacio. Lo que para los mayas había sido el fin,
Para ellos era simplemente un ciclo más, uno de los muchos que el cosmos veía repetirse una y otra vez. Antes de que Itzamnaach pudiera procesar completamente esa revelación, Akal apareció a su lado. El joven aprendiz, ahora marcado por la tragedia y la pérdida, había sobrevivido a la destrucción, pero ya no era el mismo. Los ojos de Akal estaban llenos de una sabiduría dolorosa, la sabiduría que solo la pérdida trae consigo. Se había esforzado por salvar lo que quedaba de su pueblo, pero al igual que su maestro, se sentía derrotado. «Maestro», susurró Akal, su voz quebrada. «¿Has visto? Siguen ahí». Itzamnash asintió lentamente, su mirada aún fija en el cielo donde la luz brillaba con una intensidad suave. «Siguen ahí», respondió Itzamnash, su voz tranquila, como si finalmente hubiera hecho las paces con lo inevitable. «Siempre han estado ahí, pero no son lo que creíamos, Akal. No son dioses ni demonios. Solo observan». Akal miró al cielo, sintiendo una mezcla de alivio y frustración. Habían pasado años buscando respuestas, solo para darse cuenta de que esas respuestas siempre habían estado fuera de su comprensión. «¿Y qué quieren de nosotros?», preguntó Akal, aún buscando alguna pequeña señal de sentido en todo lo que había sucedido. Itzamnaach lo miró, con una sonrisa cansada en los labios. «Nada, Akal. No quieren nada de nosotros. Solo somos un fragmento en su vasto tapiz. Pero algún día, tal vez, volverán. No por nosotros, sino porque así es el ciclo del cosmos». Itzamnaach, sintiendo que sus últimas fuerzas lo abandonaban, se recostó sobre las piedras antiguas del templo. El cielo, una vez lleno de señales y promesas, ahora lo miraba de vuelta, sereno y vasto. Akal se arrodilló junto a su maestro, sosteniendo su mano mientras sentía como la vida de Itzamnaach se desvanecía lentamente. «Los Kukulkanes regresarán», murmuró Itzamnaach con su último aliento, su mirada fija en la luz distante del cielo. «Algún día volverán». Y con esas palabras, Itzamnaach exhaló por última vez, su espíritu finalmente en paz. Akal permaneció allí, en silencio, mientras las sombras se alargaban y el viento susurraba entre las ruinas. Sabía que los Kukulkanes volverían, pero no en su tiempo, ni en el de su gente. Volverían porque los ciclos del universo eran inevitables, porque el cosmos nunca deja de girar. Cierre del capítulo. El ciclo continúa. La luz en el cielo se desvaneció lentamente, dejando atrás solo la quietud de la noche. Akal se levantó y caminó hacia el borde del templo, mirando la vastedad de la jungla que se extendía más allá de las ruinas. El mundo seguía adelante, como lo hacía siempre. Los mayas habían caído, pero algo más grande, algo que había comenzado mucho antes de ellos y que continuaría mucho después, persistía. En su corazón, Akal sabía que la historia de su pueblo no estaba completamente perdida. Los Kukulkanes habían prometido regresar, y aunque su propósito seguía siendo un misterio, esa promesa ofrecía un rayo de esperanza. Tal vez no para él, ni para su generación, pero en algún lugar, en algún tiempo lejano, los descendientes de los mayas mirarían hacia el cielo y verían lo que él había visto. Akal cerró los ojos y dejó que el viento lo envolviera una vez más, sintiendo la conexión con el cosmos, con el ciclo interminable que había sido tanto su maldición como su redención. Los ciclos continuaban, siempre. En algún lugar más allá del tiempo y el espacio, las luces de los Kukulkanes brillaban una vez más, viajando a través de los túneles de luz que conectaban las estrellas. Eran observadores, no actores, y continuaban su eterno viaje a través del cosmos. La Tierra, solo un pequeño fragmento en su vasto recorrido, seguiría existiendo.
y aunque la humanidad quizás nunca entendiera completamente su propósito, el ciclo continuaría. En silencio, invisibles a los ojos de los hombres, los Kukulkanes observaron cómo una nueva era comenzaba, esperando pacientemente el día en que volverían a descender, no para salvar ni para condenar, sino para observar el siguiente giro del ciclo cósmico.